Bueno, chicos, ahora vamos a ver la clase de síndrome nefrótico y es muy lindo este tema cuando nosotros nos centramos básicamente en lo que es la definición para siempre diferenciarlo de lo que es el síndrome nefrítico. Bien, vamos a hacer un repaso breve también por histología, por todas las materias y así nos va a resultar más fácil entenderlo y aprenderlo. Cuando nosotros hablamos de síndrome nefrótico, estamos haciendo referencia a la presencia de daño en la barrera de filtración. O sea, tenemos daño en la barrera de filtración, lo que me lleva a que el paciente curse con proteinuria. Una proteinuria superior a 3,5 gramos por decilitro, lo que se denomina habitualmente proteinuria en rango nefrótico. Este problema, o sea, este daño que me provoca la proteinuria es lo que me va a llevar a toda la clínica del síndrome nefrótico que nos va a servir para que nosotros lo podamos reconocer. Esto es una barrera de filtración glomerular normal, ¿bien? Tenemos el glomérulo, tenemos las membranas basales, los espacios de Bowman, la barrera de filtración, la capa celular endotelial por adentro y la luz glomerular. En un síndrome nefrótico se ha producido un daño en esta barrera. ¿Qué significa? ¿Ven aquí estos puntitos negros? Bueno, es lo que se va dañando. Van a ser aumento de células mesangiales, lo que es también los depósitos subepiteliales de complemento. Bien, el tema está en que todo esto me produce un daño en esta barrera, lo que hace que cuando se daña la barrera, la proteína escape. Nosotros una vez que tenemos el daño en la barrera de permeabilidad, habíamos dicho que cursaba con proteinuria. Entonces, ¿qué pasa si tenemos proteinuria? Lógicamente, al haber proteinuria, al haber pérdida de proteínas por orina, vamos a tener una hipoproteinemia o una hipoalbuminemia. Bien, porque disminuye la albúmina en sangre. Entonces, ¿qué hace el organismo para compensar? Activa la lipólisis. Produce un aumento en la síntesis hepática de lipoproteínas. Este aumento en la síntesis hepática de lipoproteínas aumenta los lípidos en sangre, los triglicéridos, y el paciente con qué cursa con una dislipidemia. Pero por otro lado, lo más grave es que esta proteinuria nefrótica me produce una disminución de la presión oncótica. Y cuando disminuye la presión oncótica, existe un pasaje de líquidos de un espacio a otro, por lo tanto el paciente va a cursar con edemas. Una de las manifestaciones clínicas entonces del síndrome nefrótico, ¿cuál va a ser? Los edemas. Pero esta presión oncótica me disminuye el volumen circulante efectivo. Por lo tanto, el paciente suele cursar con cuadros de hipotensión. ¿Cómo compensa el organismo la hipotensión? Con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, esto me contribuye a formar más edema. Clínica hasta el momento del paciente con un síndrome nefrótico, dislipidemia, hipotensión y edemas. Pero por otro lado, cuando nosotros tenemos la pérdida de las proteínas, también estamos perdiendo factores de coagulación, inmunoglobulinas, etc. Por lo tanto, el paciente tiene predisposición a sufrir infecciones y trombosis. Así es como vamos a hacer el análisis cuando nos llega un paciente con edema, con hipotensión, con dislipidemia y si además tiene una proteinuria. Listo, vamos a sospechar un síndrome nefrótico. Y también de esta forma nos vamos a acordar, a partir de la fisiopatología, la clínica del paciente con un síndrome nefrótico. Las causas más frecuentes de síndrome nefrótico van a ser las glomerulonefritis a cambios mínimos, la nefropatía membranosa, la amiloidosis, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, las glomerulonefrosis mesengiocapilares, la nefropatía diabética y otras causas. ¿Cuándo vamos a sospechar nosotros de un síndrome nefrótico? Y principalmente cuando tengamos la proteinuria en rango nefrótico. Generalmente, para que nosotros tengamos el diagnóstico etiológico del síndrome nefrótico, debemos hacer una biopsia renal. ¿Cuándo no hacemos biopsia renal? En la nefropatía diabética, porque ya sé que el paciente tiene diabetes, entonces este síndrome nefrótico es propio de la diabetes, perdón. Cuando es un niño y cuando tenemos amiloidosis. Entonces ya directamente en estos tres casos no, porque sabemos cuál es la causa. En los demás casos sí hacemos una biopsia para, mediante la microscopía electrónica, encontrar los depósitos mesangiales, los depósitos de complemento, etc.
Ahora bien, nosotros ¿cómo tratamos este síndrome nefrótico? En todas las patologías renales, nosotros debemos primero tratar la patología de base o la comorbilidad asociada, más las consecuencias de esta falla renal, por así decirlo, falla renal entre comillas. Como tenemos proteinuria, vamos a hacer un tratamiento de la proteinuria con IECA o ARA para disminuir de esta forma la presión intraglomerular y así evitar la salida de las proteínas. La dieta, que se recomienda una dieta con restricción leve de proteínas, es lo que se utiliza habitualmente. En los últimos consensos, en las últimas guías, no se aclara ni se ha notado un beneficio así como para decir, uy, vale la pena realmente la restricción. Bien, pero se usa. Recuerden siempre también que estamos en un paradigma, en una medicina basada en evidencia. Se debe restringir el consumo de sal y el aporte de líquido también debe ser restringido para evitar la retención hidrosalina. Podemos administrar al paciente diuréticos también para controlar este tema de la retención hidrosalina, pero debemos hacerlo con mucho cuidado porque si el paciente está en un estado de hipovolemia o con un bajo nivel circulante o un volumen circulante efectivo disminuido o un tercer espacio, lo va a empeorar al paciente y lo va a deshidratar, llevándolo a una insuficiencia renal. Con los diuréticos, cuidado entonces. El tratamiento de la dislipidemia con hiposlipemiantes, vamos a darle al paciente las estatinas y vamos a individualizar cada uno de los casos de nuestros pacientes para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica. ¿Qué significa esto? Que si mi paciente no tiene problemas de coagulación ni nada de eso, no voy a darle un anticoagulante, no voy a darle heparina ni nada de esas cosas. Y ahora vamos a ver algunas de estas glomerulopatías que nos van a producir un síndrome nefrótico. Habíamos dicho que una de las causas del síndrome nefrótico es la enfermedad de cambios mínimos. Esta se manifiesta por síndrome nefrótico justamente y se va a confirmar con microscopía óptica, inmunofluorescencia y lo que vamos a encontrar es una fusión podocitaria en el microscopio electrónico. ¿Sí? Los podocitos que dejaban los espacios para el filtrado van a estar fusionados. Otra de las causas del síndrome nefrótico era la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es un trastorno idiopático y que va a cursar con hipertensión, hematuria, insuficiencia renal y síndrome nefrótico. Esta glomerulosclerosis, en definitiva, lo que hace es esclerosar cada uno de los túbulos glomerulares, lo que me va a llevar a largo plazo a una insuficiencia renal crónica. Otra de las patologías que producían síndrome nefrótico es la glomerulonefritis membranosa, que suele manifestarse como un síndrome nefrótico, aunque sea solamente con la proteinuria. Vamos a tener filtrado glomerular normal, sedimento urinario normal o leves alteraciones, y también lo que vamos a encontrar si hacemos la microscopía electrónica, un engrosamiento en la pared capilar glomerular por depósitos subendoteliales de inmunoglobulina G y complemento C3. Ahora vamos al otro síndrome con el que siempre nos confundimos, que es el síndrome nefrítico. Este se caracteriza por la presencia de daño glomerular severo. Y aquí la diferencia que tiene con el anterior es que tenemos proliferación de células epiteliales o endoteliales del glomérulo. El otro, ¿qué decía por definición? Daño en la barrera de filtración. Aquí, más allá de la presencia del daño en el glomérulo, lo que tenemos es proliferación celular en el glomérulo, llevando a una insuficiencia renal más daño glomerular. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la clínica de un síndrome nefrítico? Nosotros tenemos daño, ¿verdad? Y además teníamos depósitos celulares en el glomérulo. Entonces, este depósito va a provocar el esfacelo de las células, lo que lleva a que la orina, este esfacelo de células me va a llevar a que la orina salga oscura, una orina en color Coca-Cola o la famosa hematuria. La causa más común del síndrome nefrítico es la nefropatía por inmunoglobulina A y además va a cursar con una hipertensión, con inflamación del glomérulo, con oliguria, ¿sí? Entonces, estas son las características principalmente distintas a la anterior, que más que nada el nefrótico lo que cursaba era con una hipotensión leve. Tenemos entonces un deterioro agudo del filtrado glomerular por el daño glomerular y el aumento de las células.
¿Qué me va a dar? Una insuficiencia renal aguda que va a cursar también con una oliguria. Esta oliguria, a su vez, ¿qué me provoca? Hipertensión y edemas. Dijimos que por el mismo depósito de células había hematuria, por lo tanto vamos a encontrar cilindros hemáticos en el examen de orina. Y como también hay un daño en el glomérulo, existe una proteína que es de 1 a 2 gramos por decilitro. No llega a ser proteinuria en rango nefrótico. Las causas más frecuentes del síndrome nefrítico, la glomerulonefritis postestreptocócica, que es la causa más frecuente en el niño, las glomerulonefritis asociadas a infección, las glomerulonefritis con proliferaciones extracapilares, como son las vasculitis, las enfermedades sistémicas, enfermedad de Gutt-Pasteur, nefritis lúpica, crioglobulinemia, las vasculitis, las microangiopatías trombóticas y otras causas. Siempre el manejo del síndrome nefrítico implica la búsqueda y el tratamiento de la enfermedad subyacente. Lo que nosotros vamos a tratar cuando tratamos el síndrome nefrítico es la insuficiencia renal aguda o el fracaso renal aguda. Vamos a hacer el soporte, la diálisis, en el caso de que sea necesario, los diuréticos y la valoración del estado general del paciente y del estado tóxico, porque así como tenemos las encefalopatías hepáticas, tenemos también las encefalopatías urémicas. La glomerulonefritis postestreptocócica es un cuadro que cursa con una nefritis aguda, con hematuria, piuria, cilindros eritrocitarios, edema, hipertensión e insuficiencia renal oligúrica, que puede llegar a ser una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y generalmente la mamá refiere que su hijo siempre sufre de anginas a repetición, de faringitis, entonces eso ya también nos va a orientar un poco hacia esta etiología. La nefritis lúpica, por otro lado, es una de las complicaciones o una de las manifestaciones del lupus, una de las características reumatológicas, y es una complicación bastante grave. Se produce este síndrome nefrítico como consecuencia del depósito de complejos inmunitarios circulantes y que van a activar la cascada del complemento, provocando así una lesión en el glomérulo y el depósito de las células epiteliales, una infiltración leucocítica y activación de factores procoagulantes con la consiguiente liberación de citocinas. Vamos a ver, bueno, hemos visto ya que la nefritis lúpica siempre termina degenerando en un síndrome nefrótico y finalmente en una insuficiencia renal. Cuando nosotros tenemos un paciente con una nefritis lúpica que ya está cursando una enfermedad renal grave, vamos a administrarle metilprednisolona, 500 miligramos cada 12 horas endovenoso por 3 días. A partir de ahí, cuando el paciente tolere la vía oral, vamos a darle prednisona de 0,5 a 1 miligramos por kilo por día vía oral. Esto responde más que nada a la pauta de ir eliminando los corticoides de forma paulatina. Se puede agregar ciclofosfamida, 0,5 a 1 gramo endovenoso, durante 6 meses, una vez al mes, y después luego cada trimestre para buscar o tratar de llegar a una remisión del cuadro y así reducir el riesgo de insuficiencia renal. Este tratamiento en la nefritis lúpica. Otras causas de síndrome nefrítico son las glomerulonefritis bacterianas, como la endocarditis bacteriana, los abscesos viscerales y los cortocircuitos infectados. También tenemos las glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que aquí el organismo genera anticuerpos contra los antígenos de la membrana. Tenemos también el síndrome de Gutt-Pasteur, que este síndrome de Gutt-Pasteur es una enfermedad sistémica, una vasculitis sistémica porque cursa con una hemorragia pulmonar y también con glomerulonefritis. Podría catalogarse dentro de un síndrome renopulmonar. Y luego tenemos las vasculitis sistémicas como la granulomatosis de Wegener, que puede manifestarse como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y para que recordemos siempre la diferencia entre síndrome nefrítico y nefrótico, el nefrítico, al tener más que nada una predominancia del depósito de las células, va a cursar con hematuria, oliguria por la inflamación del glomérulo, hipertensión, y la causa más frecuente es la glomerulonefritis por depósitos de la nefropatía por inmunoglobulina A. Mientras que el nefrótico, como tiene proteinuria, pierde las proteínas, cursa con edema, va a cursar con una dislipidemia o hiperlipidemia, con una hipoalbuminemia y con una leve hipotensión, además de la superproteinuria a nivel de la orina.